Si hay un divorcio, ¿la gente tiene derecho a todo? No, mira, se excluyen las herencias y tiene derecho a todo, pero lo que hicieron juntos durante el matrimonio. Si, por ejemplo, el hombre trabaja, el hombre provee, pero la mujer tiene bienes muy superiores a los del hombre o tiene ingresos vía rentas o algo, ¿ahí hay una obligación o ya no hay una obligación? Si ella se acredita en juicio que ella es autosuficiente y recibe ingresos por una renta, cada quien con sus obligaciones. ¿Cuántos tipos de divorcio hay? Hay divorcio administrativo, divorcio voluntario y divorcio incausado. Antiguamente estaba el divorcio necesario. Entonces, la patria potestad no tiene que ver con la custodia No. del niño, son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. La guardia y custodia es quien asume la custodia de los menores cuando se divorcian las partes, quien vive con ellos. Saludablemente es tu espacio para la búsqueda de la salud física, mental, emocional y espiritual. Atrévete a romper los viejos paradigmas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Legalmente. El día de hoy vamos a tratar temas muy interesantes y como siempre tenemos aquí a nuestra colaboradora en Derecho, la licenciada Karen Clave, que nos va a hablar de estos temas tan importantes. Recuerden, si les gusta el video, denle clic a la campanita, denle me gusta y suscríbanse al canal. Y pues bueno, Karen, bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Aquí andamos, de regreso al trabajo, a los juzgados que ya abrieron. ¿Tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, todo en orden, todo empezando el año aquí con muchísimos proyectos, con muchísimos pendientes, con mucho trabajo, gracias a Dios. Pues bueno, fíjate que han estado preguntándonos algunos temas que pudieran ser importantes dentro de este tema de el divorcio que habíamos tocado la vez pasada, del maltrato intrafamiliar, de todos estos conflictos que se dan dentro de, pues más que el matrimonio, cuando el matrimonio se está terminando. Pero hay algunas dudas que surgieron. Por ejemplo, te preguntaba yo fuera de cámara, ¿cuántas formas de matrimonio hay? Y me decías que solamente está el religioso y el civil, ¿no? Sí. Es que quiero aquí abrir un paréntesis, Alfredo, sí. En efecto existen dos, el religioso y el civil. Pero el civil se puede contraer bajo el régimen de sociedad conyugal y bajo el régimen de separación de bienes. ¿Solamente hay dos regímenes? Sí. Son los únicos que hay. Son los dos. Y también lo que puedes hacer como que un mix, puedes agregar al acta de matrimonio capitulaciones matrimoniales. Para muy poca gente, aquí no se estila mucho, pero así como para que te vayas literal a lo que las partes contrayentes acordaron en esas capitulaciones. Muy bien. Dentro de lo generalizado, que la mayoría de la gente dice, bueno, o es por bienes mancomunados o es por separación de bienes. Cuando es por bienes mancomunados, si hay un divorcio, ¿la gente tiene derecho a todo? No, mira, se excluyen las herencias. Esas sí se excluyen y tiene derecho a todo, pero lo que hicieron juntos durante el matrimonio. Ese es un punto muy importante porque mucha gente nos preguntó, oye, me quieren quitar la mitad de todo lo que tengo, pero yo ya me casé con muchos bienes. Es correcto, ¿no? Esos no entran. Los que estaban antes de la celebración del matrimonio no entran. Perfecto. Luego, en separación, pues bueno, ese es mucho más claro, ¿no? Cada quien lo que tiene a su nombre. Pero vamos a suponer que alguien se casa bajo el régimen de separación de bienes. Y cuando se divorcian, pues la pareja no tiene nada a su nombre. Bueno, pues si no hay nada a su nombre, pues cada quien con lo suyo, mi queridísimo Alfredo. Ahora sí, como cuando chocas, cada quien arregla su coche, cada quien con su golpe, ¿no? Pero, ¿a qué tiene derecho? La mujer, pues mira,
si el hombre, ¿a qué tiene derecho cada parte? O la mujer, o el cónyuge divorciante, o el que pide el divorcio, o el que está necesitado. Podemos hablar en sentido figurado. Vamos a poner que es un hombre el que ha estado, ahora sí que como empleada doméstica, y la mujer es la que trae, provee todo lo de la casa. Entonces, en este caso, aunque no me lo creas, tendría la mujer que pasarle pensión al hombre por el tiempo que duraron casados. Pero si apenas alcanza y todo, pues ¿cómo te explico que está difícil ahí ver lo de la pensión? Porque mira, he tenido clientes que están divorciados, pero acaban viviendo en la misma casa, Sí, ya como roomies, como roomies. como compañeros de cuarto. Ahora, aquí... No, o en pisos diferentes, porque sí está Sí. terrible. Ahora, aquí me surge otra pregunta. Si, por ejemplo, el hombre trabaja, el hombre provee, pero la mujer tiene bienes muy superiores a los del hombre o tiene ingresos vía rentas o algo, ¿ahí hay una obligación o ya no hay una obligación? Si ella se acredita en juicio que ella es autosuficiente y recibe ingresos por una renta, cada quien con sus obligaciones. ¿Me explico? Incluyendo la de los hijos. O sea, porque se iría en partes proporcionales. Depende también, porque mira, la pensión alimenticia se fija de acuerdo a esta regla, la capacidad económica de las partes y las necesidades, ¿no? Entonces, si por ejemplo la mujer pues puede aportar 4, pero el otro puede aportar 10, así se hace. Entonces, digamos que sumarían los 10 de uno, los 4 del otro, se dividirían y dirían son 7. Tú estás produciendo 4, necesitas 3, que el de los 10 te los aporta para que estén así. ¿Sería un poco así? Sería un poco así, dependiendo, porque tampoco es que pago lo que te descuentan cierto porcentaje. El problema es cuando es por comisión o cuando te digo el sueldo es por fuera. Pero vamos en el entendido de que te dice el juez, tú pagas el 15% y a ti te toca el 10%. Entonces ella contribuye con esos 4 y el otro con el 15%. Digamos que sean los 10. Ahora, hablabas de las formas de matrimonio, que es la civil, que es la que podríamos decir que tiene validez como matrimonio en términos legales, y la religiosa. En este caso, ¿qué derechos o qué obligaciones se tendría si una persona decide simplemente casarse bajo el régimen religioso, digamos? Bueno, que no sería el régimen, la forma... Sí, por su tradición, sin irse por lo legal. Así es. ¿Qué derechos tiene o qué obligaciones tienen las partes? Mira, ahí depende de cada religión. Y aquí sí el juez no se puede meter porque en México la educación es laica, ¿no? En lo que sí es que te puede servir como una prueba para decir que vives con él, y si no está el matrimonio, verte listo y pedir, demandar como si fuera un concubinato. Muy bien. Y hablando del concubinato, ¿qué derechos tiene el concubinato? ¿A partir de cuándo generan derechos? ¿Cuánto tiempo tiene que vivir una persona con otra para considerarse concubino o concubina? Mira, antes eran 5 años. En muchas entidades todavía está en 5 años. Ahorita ya son 2 años. Pero si tú tienes un hijo derivado de ese concubinato, pues hasta con 1 año lo puedes acreditar, ¿no? ¿Esté reconocido o no esté reconocido el hijo? Esté reconocido, bueno, ya tendríamos que hacer pruebas de paternidad, pero mira, el concubinato es muy difícil de probar. Digo, muy fácil de probar. Con testigos, recibos de luz, con los vecinos, etcétera, etcétera, ¿no? Con los famosos textos de los que hablamos la vez pasada, voy a la casa, no voy a la casa, todo muy, muy sencillito, y las partes tienen los mismos derechos que en el matrimonio, o sea, se regula igual. Ahora también tú puedes ir, una persona a lo mejor te dice, no me voy contigo a menos que me reconozcas en concubinato.
Pues la persona van al juzgado y registran el concubinato. ¿Se puede registrar entonces también? También, pero ¿Sería como un tercer régimen? no, porque pues vamos, cuando se dicte, no pides tú la disolución del vínculo matrimonial, pides la separación, que son cosas muy diferentes, porque no haces un acta de matrimonio. Entonces aquí es un concubinato y pues prácticamente no en cuanto a la forma, no en cuanto al fondo, sino en cuanto a la forma, podría decir que los derechos son los mismos. Entonces, matrimonio o concubinato tienen los mismos derechos. Sí, Esto quiere decir que, por ejemplo, en caso de fallecimiento del cónyuge, muy buena pregunta. el concubino tiene los mismos derechos que si estuvieran casados y van por delante de la familia directa del fallecido. Mira, aquí qué bueno que tocas este punto, porque por eso siempre hay que hacer testamentos. Si hay otros hijos, pues son para los hijos. Si yo, por ejemplo, digamos, tú tienes tu familia y me voy a vivir contigo en concubinato, pues obviamente que la masa hereditaria se va a ir directamente a los hijos. Porque si tú no haces nada y no reconoces, pues le dan preferencia, igual con las pensiones. Ahora, si hay más de una mujer, las pensiones del ISSSTE no se las dan a nadie. Eso hay que tomarlo en consideración. Muy bien. Entonces, si hay dos mujeres reclamando, así sea divorciada, o sea concubina y esposa, que no terminaron o no concluyeron en divorcio, la pensión no llega. La pensión del ISSSTE no se la dan a ninguna de las dos. Muy bien. Ahora, me surge aquí una duda. Hay gente, yo he conocido gente, que de pronto se casa 2 y 3 veces en diferentes estados. Sí. No hay forma pues de que se enteren, porque el tipo se casó en Zacatecas y aquí conoce a alguien y dice, sí, claro, nos casamos, y se casan aquí. Y de repente tienen 2 o 3 matrimonios y a lo mejor ya no viven con la otra, pero nunca se divorciaron, nunca hubo esta separación legal, digamos. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Hay un delito que perseguir? Primeramente, ¿Cómo se dividen los bienes? Todo esto. Hay un delito que perseguir. Ya los matrimonios que surgieron después de la primera vez, se declaran la nulidad de los mismos, porque primero en tiempo, primero en derecho. El matrimonio, tú también a la hora de casarte lo registras en el registro civil, al igual que tu divorcio. Entonces, pues va a tener el derecho quien tenga reconocido. Ahora bien, si en el segundo matrimonio los hijos sí tienen derechos. ¿Por qué? Porque son hijos, o sea, es línea directa con el ascendiente y tienen derecho a pedir ejercer sus derechos hereditarios e iniciar un juicio sucesorio. En el caso de que demandes por bigamia, ¿hay pena corporal para el bígamo? Pues sí hay pena corporal. La verdad no te sabría decirte cuál sería la pena corporal. Sí está penado, por supuesto, pero cuánto asciende la cantidad no, ni los años, porque eso se hace exactamente a través de los años con una multiplicación, pero sí hay pena. Y por supuesto que el otro matrimonio, la consecuencia es que es inválido. La pena corporal es cárcel, en pocas palabras. Sí te puedes ir a la cárcel. Entonces sí hay una consecuencia grave. Pero por supuesto, es gravísima. Gravísima, porque puedes tú como un abogado hacerlo como bigamia, puedes inventar que está simulando una situación, se pueden derivar varios delitos de uno mismo. A lo mejor pues estás simulando una situación para terminar otra, y todo depende de la circunstancia en que se encuentre la persona que cometió la bigamia. Ahora, hasta donde tengo entendido, todos los contratos pueden tener una vigencia. En este caso, el matrimonio es un contrato de sociedad conyugal. ¿Se le puede poner término o no? No tiene término y la ley, aunque debería de ser un contrato, no lo contempla como tal.
O sea, no es que digas, me quiero casar por 10 años y a los 10 No, años... ojalá no. hubieran eso. Ojalá. ¿qué Por se- vicios ocultos Sí, se sí, sí. extingue esto. Ojalá, mi queridísimo Alfredo. Y con posibilidad de renovación por otro tanto, ¿no? Puedes tú ponerlo a lo mejor en las capitulaciones matrimoniales. Ajá. Si no funciona, me das el divorcio sin problemas, pero en el acta de matrimonio no. Ajá. Entonces, si ves que muchos actores se casan y quedan, o sea, si nos divorciamos, te voy a dar solo 3 millones de dólares, ¿no? Sí, en Estados Unidos es En muy común Estados- esto, ¿no? Es ¿cómo le llaman allá? El know-how, digamos que Sí, después pero del tiene asunto un nombre, ¿no? El contrato prenupcial, ¿no? prenupcial. Que dicen un contrato prenupcial antes de casarme, tú renuncias a mis bienes o renuncias a pelearme Eso mi está capital buenísimo, o cosas así, ¿no? Que Eso esos está son- buenísimo y eso se debería de poner más. Fíjate que es un buen tema, lo voy a empezar a hacer, en las capitulaciones matrimoniales. Porque vamos, o sea, es una protección porque, querramos o no, es una realidad. Hay mucha gente que se casa por interés. Yo lo veo constantemente con mis pacientes, gente que pues se casaron o sea, vieron el target, vieron el blanco y le apuntaron y llegaron directito y van y están un tiempo y buscan el divorcio, promueven el divorcio para llevarse parte de los bienes, ¿no? De los bienes, sí. Ajá. Y esto, bueno, yo creo que es más común de lo que podríamos imaginar, ¿no? ¿Tú qué? Yo sí siento, mira, yo sí siento que hay muchos matrimonios por interés de las dos partes. La verdad es asqueroso. Y pues tú sabes que el que se casa por interés, pues va por el capital y por los intereses. Ujú. Ujú. Esto sería, digamos, se puede hacer, las capitulaciones serían como los anexos dentro del contrato. No es como tal un contrato, es digamos que se pega atrás del acta de matrimonio y es algo que las partes finalmente pues convinieron. Entonces, tal cual, a la hora de divorciarse, deben de presentar el convenio de divorcio junto con la petición del divorcio y agregar esas capitulaciones matrimoniales, que esas son las que van a ser la base de la acción del convenio de divorcio. Es en el que se va a sustentar el divorcio. Igual si se casan por sociedad conyugal, va a ser mucho más fácil. Muy bien. Ahora, ¿cuántos tipos de divorcio hay? Mira, hay divorcio administrativo, divorcio voluntario y divorcio incausado. Antiguamente estaba el divorcio necesario, que el Código Civil te señalaba algunas, creo que eran 12 causas por las que podías pedir el divorcio. Pero eran eternos los divorcios y más que resolver el fondo del asunto, pues es que se convertía en una telenovela y años y pues pérdida de tiempo para todos. Sí, porque había que demostrar, ¿no? Había que demostrar, luego esas causales prescribían a los 6 meses, entonces siempre estaba muy difícil solicitar el divorcio y lo mejor siempre era pedirlo por incompatibilidad de caracteres. Bueno, había gente que se iba a dar un golpetazo y se pegaba sola, levantaba una denuncia, o sea, siempre era una novela. El alcoholismo es muy difícil, era una causal, pero era muy difícil probarla. La bigamia. Que el las adulterio. enfermedades venéreas, pues también te puedo decir es que me la contagió otro, ¿no? Entonces, además la gente no se atrevía a hacer esas cosas. Sí, el adulterio tenías que... me acuerdo casos hace muchos años de gente que los habían agarrado en un motel con la amante o con el amante, Sí. pero si no los habían agarrado en pleno acto, no valía. Sí, porque decían, no, vine a platicar o vine a tomar un café y... Exactamente, Alfredo. Eso pasó con un familiar mío. Vamos a decir, mi mamá mandó un detective y así, con las manos en la masa. Pero, pues, ¿qué te cuento que regresaron? Entonces, así son las cosas, pero era un abogado muy bueno el que antes la apoyaba, Farel, digo, ya no está vivo, están sus hijos, pero muy buenos abogados.
Fíjate que esto es muy interesante, esto que tocas el tema de cómo después de la bronca regresan. Y es que aquí, ya yéndonos a la parte, digamos, psicológica, yo me encuentro mucho con el tema de esta incompatibilidad o de estos problemas que nosotros normalmente arrastramos los problemas de nuestra infancia y los volcamos en el matrimonio. Y normalmente lo que yo he encontrado mucho es que lo que no pude decirles a mis papás o lo que me hubiera gustado que ellos hicieran, yo vengo y lo hago con mi pareja. Y entonces yo me caso con alguien que tiene lo que más me molestaba de mi papá o de mi mamá. Y todo lo que no me atrevía a gritarles, vengo y se los grito a ellos. Correcto. O si tuvieron una vida de perros y nunca se divorciaron, yo me caso con alguien que tenga características similares y entonces yo sí me divorcio. O si mi mamá era una mujer muy sumisa, muy callada, muy aguantadora, entonces yo me caso con alguien que se parezca en papá, pero le voy a hacer la vida imposible y me voy a volver una fiera. Y cosas de este tipo. Y cómo también a través de los hijos nosotros tratamos de rescatar a nuestro niño interior. Es correcto. Más que a nuestros hijos. Yo creo que hago las cosas por ellos cuando realmente lo estoy haciendo por mí a través de ellos. Entonces, en este tipo de conflictos en donde ya entramos en el tema del divorcio, suelo echarle la culpa al otro y suelo apuntarlo y suelo todo. Cuando yo fui quien lo escogí exactamente así. Correcto. O sea, yo escogí a la persona y yo, ¿cómo te diré? Estoy atrapado en un loop en donde a lo mejor me divorcio y me vuelvo a casar y me encuentro con una persona que tiene el mismo tipo de padecimientos emocionales o psicológicos. E incluso ves gente que de repente termina con alguien, empieza con alguien más y hasta físicamente se parecen. Se parecen. Y entonces dices, bueno, a ver, ¿no te has dado cuenta que estás siguiendo un patrón o traes un patrón de abandono o traes un patrón de maltrato o traes un patrón de engaño o traes un patrón? Correcto. ¿De dónde viene? Y cuando te das cuenta de dónde viene este patrón, es en donde puedes de alguna manera romper ese círculo y salirte de ese círculo. Pero cuando te das cuenta de esto, pues entiendes que una mano no aplaude sola, que se necesitan dos manos, ¿no? Que para bailar tango se necesitan dos. Entonces ahí es donde dices, bueno, realmente estoy enojado o enojada con mi pareja por lo que me hizo, cuando yo lo escogí tal cual, y entonces ahí creo que empiezan a limarse las asperezas y a entender, y gracias por participar, perfecto, ahora cómo lo arreglamos de la mejor manera. Y sobre todo, porque la gente muchas veces por lastimar al otro, utiliza a los hijos como arma, y no se dan cuenta que el más lastimado es el hijo. Entonces yo lo hago para lastimarte a ti, sin darme cuenta que a quien estoy entrampando y lo estoy fastidiando para el resto de su vida, es a mi hijo o a mis hijos, ¿no? No, y luego dicen, no me voy a divorciar por ustedes o por los hijos, y no saben, o sea, uno ya quiere que acabe la tragedia, ¿me entiendes? Esto también es bien común, el usar a los hijos como excusa. Exacto. Muchos llegan y me dicen que los papás les decían, o cuando les dijeron, ¿por qué no se divorciaron? Por ustedes. Decían, pues lo que nosotros queríamos era que se divorciaran. Exacto. Porque siempre es preferible tener papás felices que papás juntos, ¿no? Entonces, muy cierto. Entonces, sí tratar de arreglar la parte, incluso, porque hay la terapia, las terapias matrimoniales, estas asesorías para poder mejorar el matrimonio. Terapia de pareja. La terapia de pareja, pero yo creo que estas terapias, asesorías, consultorías, deberían ser también en el divorcio. Es correcto. Porque a la par de, oye, vamos a hablar con los abogados y te voy a hacer pedazos y no te voy a dar nada y te voy a ver realmente por qué lo quiero hacer, qué es lo que me está molestando tanto, cuál es la parte que no he entendido, cuál es la parte que no he superado, para también en ese mismo rompimiento también romper esas partes emocionales y esas partes psicológicas. Es muy interesante lo que estás diciendo en realidad, porque mira, cuando no lo terminas como tú lo estás diciendo, quedan muchos odios y tú los ves y se pueden hasta matar en las audiencias y decir y no te doy, y luego tengo un caso que el marido me ve con unos ojos y luego me lo encontré en la delegación y se me plantó y le digo, ¿qué me vas a pegar? Porque pues sí, no le está yendo muy bien, pero sí, o sea, le digo, si no te calmas, mira,
La que está como intermediaria aquí soy yo. Yo puedo hacer muchas cosas para que se acabe, pero si no, ya también uno se lo empieza a tomar personal, ¿no? Claro. Fíjate que me acordé de un caso de una familia que conozco que se divorcian, pero él había, pues no sé si cometido el error, pero por cuestiones fiscales había puesto todas las propiedades a nombre de Qué ella. bruto. Y entonces ella, en un momento dado, le dice, te dejo en la calle y me divorcio. Qué Y bruto. entonces él no le puede pedir nada porque todo está a nombre de ella, aunque él lo trabajó. Era parte herencia y parte trabajo y parte todo, pero él lo había hecho, él lo había trabajado y entonces le dices que eso no es justo y yo no me voy a salir de mi casa. Y entonces ella le dice, perfecto. Pero como la película no está, es una película muy vieja de Michael Douglas, que se llamaba La Guerra de los Roses. Sí, se Bueno. acababan en la lámpara con... no, Sí, no, sí, no. se matan. Se Y cuando matan. se matan, cuando caen los dos, se mueren, lo último que hacen es tomarse la mano y verse así con mucho amor, ¿no? Muy, muy chistosa, cómica, tragedia o tragicomedia, pero te digo, como de película, primero marcaron una línea dentro de la casa, Exacto. dividieron la casa, este es tu lado y este es mi lado. Y luego después, para no verse, pusieron paredes de tabla roca. Sí, O sea, sí. separaron la casa en dos. En Y dos. entonces dices, ¿de verdad? Entonces los hijos tienen que ir a un lado a ver al A la- papá y al otro lado para ir a ver a la mamá. Pero como están peleados con uno, pues entonces no lo quieren ir a ver. Entonces caen en estas ridiculeces Veces. e injusticias, ¿no? Entonces, aquí también tener mucho cuidado en esto. Y aquí viene la otra pregunta. Si yo, por ejemplo, por cuestiones fiscales, decido que quiero poner... Es que el que obra mal se le pudre el tamal. Claro, Quieres también. engañar al fisco y luego, pues, nadie sabe para quién trabaja. Claro, pero digamos, por cuestiones de estrategia fiscal, Sí. pones a nombre de la pareja todos tus bienes. Puedes hacer un contrato privado en donde digas, te lo puse a tu nombre, pero uso y usufructo es mío, o en caso de divorcio me tienes tú que a la mitad o algo. Un contrato privado yo diría que no, y tampoco es que vas a poner podrías hacer un contrato en la notaría e inscribirlo, pero tampoco ir a decir, oye, es que es por cosas fiscales, porque después la esposa lo usa y lo acusa en Hacienda. Claro. Es que eso es, pues no se me hace como que muy lógico, ni Pero muy bueno, práctico. pero sí se puede hacer, registrar ante un notario, registrar un contrato, digamos, Sí. en donde dices, bueno, los bienes que están a tu nombre o los bienes mencionados, tal y tal, en caso de divorcio, la mitad Aunque me te lo voy a decir cederías una o no. cosa que me salta, ¿no? Porque te voy a decir, es que un juez te dice, te saco esta jurisprudencia que me dice que sí, porque el contrato fue de buena fe, y te saco lo otro porque las propiedades ya fueron inscritas a nombre del cónyuge en el registro público de la propiedad y es frente a terceros. El que es dueño es a nombre de quien está inscrita en la propiedad y está en el registro público de la propiedad. Entonces, ese acuerdo frente a terceros no es válido. Entonces paguen impuestos y no hagan eso. Pagan impuestos, no se rifen el esqueleto y pues Sí, lo que pasa es que a veces tienes, por ejemplo, una demanda. A lo mejor es una sí. demanda injusta o algo. Y para protegerte de que no te quiten los bienes familiares, decides ponerlo a nombre de alguien más. Bueno, ese es el mismo caso, ¿no? Aunque no sea por temas fiscales, que sea por temas, pues digamos, de conveniencia, pues vuelves a quedar igual de Pues expuesto. que lo hagan sin que le digan a la esposa que hagan algunas donaciones y luego la revoquen. ¿Para qué se complica, no? Pues sí, por eso es importante conseguir un muy buen abogado que les pueda dar todas las alternativas, así como Karen. Karen, hablabas de la paternidad, el reconocimiento de paternidad. Sí. ¿Qué sucede ahí cuando, por ejemplo, una chica queda embarazada y el tipo sale con la clásica frase de película, Es de ¿y cómo otra sé que es persona. mío? ¿no? Exacto. Sí, bueno, esos típicos son nefastos. Entonces tú, pues precisamente porque era un problema muy creciente,
salió una jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia en la que tú puedes demandar el reconocimiento de paternidad a partir de una prueba de ADN. Entonces tú ofreces, demandas el reconocimiento de paternidad y una vez que se acredite que sí son padre, hijo, madre, hija, tiene el producto, el bebé, el hijo, tiene derecho a todo lo que los demás hijos tienen. ¿Me explico? Entonces, derecho a recibir una pensión alimenticia, derechos hereditarios, en fin, a tener el nombre, identidad, porque pues son muchos derechos que se merece una persona desde que naces, que te reconoce la Constitución, el derecho a una identidad, a un apellido, a un nombre, a tener una familia. Ahorita me estaba acordando de un caso de un conocido que estuvo casado, le piden el divorcio, él está pagando una cantidad por, creo que tenía, no me acuerdo si eran 2 o 3 hijos, y él está pagando una cantidad fuerte, además uno de los hijos con muchos problemas de salud, y pagaban, y pagaba, y pagaba, y pagaba, y de pronto, no me acuerdo por qué circunstancias, se hace pruebas de ADN, y resulta que uno de los niños, nada más uno era de él, el otro no. Entonces, pues bueno, ahí en las demandas él toma a su hijo, se va a vivir a otro lugar y deja a la mamá con el otro, pero durante años, pues él estuvo manteniendo a un niño que no era de ¿No él, tenía ¿no? cariño por el otro niño? Sí, claro, digo, evidentemente, ¿no? Pero pues era tanto... El odio entre ellos, No el odio entre ellos, yo creo que el engaño. ella era la... O sea, en este caso, ella era de verdad un dolor de cuello, ¿no? O sea, era verdaderamente terrible ella en sus exigencias, o sea, lo exprimió, lo exprimió, lo exprimió hasta que por alguna circunstancia rara algo pasó y entonces, bueno, pues yo creo que él aprovechó este Esa gacho eventualidad. para Y poder sí, hacer puedes pedir también el desconocimiento de la paternidad, es otra acción. muy bien. Y ya pierden todos los derechos el niño. Pierden todos los derechos, porque tú estás actuando de buena fe y bueno, si te engañan y no sabías que era hijo de otra persona, entonces pides el desconocimiento de paternidad. Y mira, como en materia familiar no existe una formalidad específica para asistir a demandar a alguien, pues yo pediría, en un caso así, el desconocimiento de la paternidad y el pago de todo lo que le di retroactivo también, ¿no? Ah, también se puede pedir. Pues sí, uno pide y ves cómo lo pides. Claro. Perfecto, muy interesante esta parte porque a veces no nos damos cuenta que tenemos ciertos derechos, ¿no? Entonces volvemos a lo mismo. Si no tienes una buena asesoría, pues digo, te puedes ir, o sea, con una pérdida terrible, ¿no? Y bueno, y aquí, digamos, ya tienes la paternidad, hay un divorcio. ¿Qué onda con la patria potestad? Mira, la patria potestad, cuando la ejercen los dos cónyuges. Te pueden quitar la patria potestad, es muy difícil que te la quiten. Te la quitan cuando llevas 3 meses sin dar pensión alimenticia. ¿Qué es la patria potestad? No es la guardia y custodia, es tener derecho a intervenir en la vida de los hijos. Por ejemplo, tú dices, en el supuesto que estuviéramos casados, tú me dices, bueno, es que yo los quiero inscribir en el colegio americano. Y yo te digo, no, yo quiero inscribirlos en el Ciudad de México. Son ejemplos, ¿no? Entonces, es el derecho de las dos partes de decir a dónde quieres. Obviamente se negocia, ¿no? Derecho a, pues, estar con él cuando esté enfermo, cuando tomar decisiones respecto de toda su vida, ¿no? Uh-huh. Entonces, la patria potestad no tiene que ver con la custodia No. del niño, son cosas diferentes. Son cosas muy diferentes. La guardia y custodia es quien asume la custodia de los menores cuando se divorcian las partes, quien vive con ellos. Uh-huh. Y viene el derecho de la otra parte de verlos, de tenerlos ciertos días a la semana o al mes. es correcto. Ajá. Convivir con ellos, salir un año nuevo sí, otro no. O sea, hay que hacer una calendarización de las convivencias, ¿no? Hay gente que puede decirte, no quiero darle custodia ni guardia ni nada a esta persona porque es un mal ejemplo, porque es alcohólico, porque es adicto, porque tiene malas costumbres o algo.
¿Guardia y custodia o patria potestad? Tú tienes la guardia y custodia y tú te los quedas, pero No. que el otro te pida que tiene derecho a llevarse los fines de semana o a llevárselos 3 días a la semana, pero sabes que esos 3 días van a estar expuestos porque maneja borracho, porque se droga, porque tiene malas compañías, porque tiene negocios raros, porque cosas de estas. Entonces tú puedes pedir que las visitas sean restringidas, lo tienes que acreditar y que se vean en un centro de convivencia. Uh-huh. Y no se pueden quedar a dormir con él, pero todo se tiene que acreditar en un juicio. Uh-huh. Entonces sí se puede, Sí se puede. hacer estas restricciones, digamos. Exactamente, sin que el señor pierda la patria potestad, porque te digo, son los derechos que tiene de intervenir en las decisiones que van a formar a su hijo en un futuro, como son la escuela, los doctores, los seguros, con qué gente va, de regañarlo, de felicitarlo, de muchas cosas, ¿no? El tema de los viajes. El tema de los viajes viene empaquetado en el convenio de divorcio. Es la calendarización, dentro de la calendarización que se pone en el convenio de divorcio, aparte de poner los días que cada uno va a convivir, también se va a poner la forma en que van a viajar. ¿Qué vacaciones le tocan a cada quien? Sí, pero por ejemplo el extranjero, que me ha tocado mucho, que dicen es que no me da la autorización para viajar al extranjero, para sacarle la visa o el pasaporte o cosas de estas, sobre todo con menores de edad. Mira, eso lo deben de acordar en el convenio de divorcio, que te tiene que dar no se pueden acordar hasta incluso guardar los pasaportes en el juzgado y que cada quien los pida cuando se va a ir de viaje y lo regrese, eso para que haya una constancia. La otra forma es que los guarde quien tiene la guardia y custodia y evidentemente pues que se le ponga en el convenio una cláusula penal para el caso de que incumpla y no quiera dar los papeles, ¿no? Porque en el caso de que no quiera, bueno, pues entonces el juez se saca otro y el juez es el que va a sacar el pasaporte en vez de la parte, el padre o la madre que no quieren irlo a sacar, ¿no? Muy bien. También, ¿qué sucede? Que también he visto estos casos, cuando secuestran al hijo, cuando el día de la visita se llevan al niño y no lo regresan. No, pues hay que ir a denunciar. Muchas veces hay que ir hasta con un notario a buscarlo para tener una fe de hechos y es un secuestro. ¿Por qué? Porque no está respetando el calendario de visitas y ese calendario de visitas ya se elevó a la categoría de una cosa juzgada, es decir, el convenio ya es una sentencia y es un incumplimiento, un mandato judicial, porque la sentencia se convierte al final del día en un mandato judicial. Entonces yo voy por mi hijo, me lo llevo y me cambio de estado o de país. Te vas al bote. Ese es cárcel. Es cárcel. Igual que un secuestro. Porque secuestro es violencia familiar, porque está dejando a la mamá sin el hijo, al hijo sin la mamá, por 1001 razones. Que te digo que de un hecho se pueden reproducir varios delitos. Muy bien. Karen, derivado de esto que hemos platicado, ¿qué otros temas quisieras comentarnos en este podcast, en este capítulo? Bueno, no sé ¿qué te parece que hablemos de las sucesiones? ¿Qué importancia es dejar un testamento? ¿Qué importante es dejarlo y no dejarle problemas a tus seres queridos, ¿no? Pero yo creo que sería tema de otro capítulo. Ajá, pensé porque yo creo todavía que teníamos tiempo, Alfredo. No, lo que pasa es que se nos va la plática muy a gusto y creo que además el tema de la sucesión es muy importante. Muy importante. Porque también hay tipos de testamentos, hay testamentos fiduciarios, hay fideicomisos testamentarios, hay muchas de estas cosas que muchas veces la gente las desconoce y que creo que son muy, muy importantes. Y es un tema largo, es un tema importante como para que lo pudiéramos platicar en otro capítulo del podcast. Otro de los temas que me gustaría platicar, esperamos que nos den sus opiniones, pero es la parte inmobiliaria, que tú eres experta. Me encanta. En esta parte inmobiliaria. Entonces Sí. yo creo que son 2 capítulos que valen la pena tener un capítulo completo para cada uno de estos temas. Claro que sí, Alfredo. Yo vengo, ya sabes que me apasiona mi carrera, que me gusta. Y pues aquí
podemos hacer mucho y informar a la gente, pues para que no tenga experiencias desgarradoras, porque Así ya es. viven una pesadilla y acabar con un mal abogado es como, ya, Y por favor, acudan por asistencia psicológica exacto. para la familia, para los hijos. Tengan mucho cuidado porque suelen hacerle mucho daño a las personas que supuestamente más aman. Es correcto. Terminan haciéndoles mucho daño. No saben cuántos pacientes tengo con traumas desde la infancia y que acarrean hacia sus nuevas familias por estas situaciones de divorcios conflictivos. Son desgastantes, al final de cuentas nadie gana porque pagan juicios, pagan esto, pagan lo otro y terminan muy desgastados. Karen, nuevamente, por favor, ¿en dónde te encuentran? ¿Dónde pueden pedirte asesoría? Claro que sí, Alfredo. Pues mi página es Cleif Abogados. También me encuentro en Lic Karen Cleif o a mi teléfono celular que es 5555078079. También estoy en Facebook como Lic Karen Cleif. Muy bien, pues Karen, muchísimas gracias de nuevo, es un placer. Como siempre, aprendo mucho contigo Yo siempre. también contigo. Y muchas gracias. Y pues bueno, recuerden, si les gustó este video, denle clic en la campanita, denle un me gusta, compártanlo y suscríbanse a nuestro podcast, a nuestra página. Pues muchas gracias. Hasta luego.